Bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy hablaremos de estas desgarradoras imágenes. ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. No sabes dónde están. ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron botar. ¿Te dejaron solo botado? Solo. ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botar y venía aquí a pedir auxilio. Este niño se convirtió en el protagonista de una triste historia que tiene como escenario la frontera entre Estados Unidos y México. El pequeño caminaba solo y abandonado a su suerte por esta zona desértica, ya en territorio estadounidense. Un agente de la patrulla fronteriza que estaba fuera de turno y se dirigía a su casa lo encontró. El conmovedor relato del pequeño dejó en evidencia una vez más lo que está pasando con miles de menores en esta frontera. Veamos la historia. La primera impresión es de una tierra de nadie, que parece sin fin y desolada, de no ser por la silueta que poco a poco se transforma en la figura de un pequeño, asustado y entre sollozos, pide auxilio. ¿Ah? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. Es el rostro y el testimonio de una tragedia. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botar y venía aquí a pedir auxilio. Quien graba el video y hace las preguntas es un oficial fronterizo. El pequeño es uno de los miles de menores que dejan abandonados en la frontera para que crucen Estados Unidos. No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy a dejar y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. ¿Te pueden robar? El modus operandi de cómo son abandonados los niños ha sido captado en cámaras de seguridad en la frontera. Sujetos escalan el muro con el menor de edad a cuestas y lo arrojan a suelo estadounidense para que luego sean recogidos por oficiales fronterizos. Ya son alrededor de 19.000, de los cuales cerca de 5.000 están bajo custodia de la patrulla fronteriza, en campamentos que no cuentan con las mejores condiciones, y 14.000 en 9 centros acondicionados por el Departamento de Salud, que espera habilitar más, como este, en Long Beach, California, a donde llegarían 1.000 niños. Es una forma de hacer algo muy humano, con mucha amabilidad. Actualmente la administración Biden solo se encuentra expulsando a aquellos inmigrantes ilegales que sean mayores de edad. La prioridad con los menores, asegura la Casa Blanca, es reunirlos con familiares que tengan en Estados Unidos. Una dura realidad. Por eso nos preguntamos qué está pasando con los miles de menores que son enviados por sus padres a esta peligrosa aventura, con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos les dé refugio en un futuro y, por qué no, una eventual ciudadanía. Para entender mejor los alcances de esta crisis migratoria, está justamente con nosotros a esta hora Ricardo Betancourt, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en Bogotá. Doctor Ricardo, bienvenido a Sala de Prensa. Y bueno, le pregunto, actualmente el gobierno estadounidense tiene bajo custodia a más de 18.000 niños migrantes, ¿verdad? La mayoría de ellos alojados en albergues y algo más de 5.000 en instalaciones de la patrulla fronteriza a la espera de ser trasladados. ¿Cómo se llegó a esta situación? Hola, buenas noches. Pues sí, como lo presentaban inicialmente en la nota, son unas imágenes desgarradoras las de este niño. Verlo llorar y describir su situación es una cosa absolutamente dramática y dolorosa. No solo por las lágrimas, sino porque le hace a uno pensar un poco en toda la situación que está detrás de las lágrimas de este chico. Y es que migrar, y particularmente migrar irregularmente, es muy difícil, es muy peligroso. La cantidad de peligros a los que está expuesto una persona que migra, particularmente en esta frontera, en términos de trata de personas, explotación sexual, explotación infantil, es absolutamente terrible. Si una persona, si unos padres de familia, si unos niños optan por cruzar irregularmente estas fronteras, pese a todos los peligros con los que se enfrentan, es porque la situación en su lugar de origen es absolutamente desesperada. Y de hecho lo es. La buena parte de los flujos migratorios que hay en este momento intentando cruzar esta frontera vienen de principalmente de 3 países de Centroamérica, del Triángulo del Norte, de Honduras, de El Salvador, y
y de Guatemala, que son países que en este momento tienen una situación social, política, de violencia supremamente complicada. Eso ha hecho que en los últimos años muchas personas hayan intentado esta difícil y muy peligrosa aventura de cruzar la frontera, inicialmente encontrándose con las políticas bastante restrictivas de Donald Trump, también un poco las de Barack Obama, que finalmente terminaban en la reclusión de menores de edad en unas jaulas que vimos en unas imágenes también desgarradoras y que pues en estos primeros meses del gobierno Biden aún seguimos notando. Una de las razones por las cuales tantos chicos, tantos niños están intentando migrar, muchos de ellos incluso son encontrados solos, es porque Biden ha anunciado una iniciativa de intentar que estos chicos que llegan a la frontera, que cruzan la frontera y que no están con sus padres, pues no deportarlos, sino intentar conectarlos con familiares que estén en Estados Unidos. Se calcula que más o menos el 80% de los niños que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos tienen familiares en Estados Unidos, muchas veces sus padres. Entonces, la apuesta, la razón por la que muchos de estos niños han intentado cruzar últimamente es porque tienen la expectativa de que una vez son encontrados por las autoridades estadounidenses, pueden tener alguna posibilidad de reencontrarse con familiares y quedarse en Estados Unidos. Doctor Ricardo, justamente quería preguntarle sobre ese tema que es político, ¿no? Y hablamos de toda esta transición que se ha dado con el presidente Barack Obama, llega la administración de Donald Trump, pero ¿qué cambios se han hecho con esta nueva administración que es la de Joe Biden? Usted habla de justamente pues encontrar familiares que estén allí en Estados Unidos, pero tal vez pues muchos de estos niños definitivamente no tengan ningún familiar. Entonces, ¿cuáles son esas medidas o cuál es entonces la posición o el objetivo de este gobierno? La verdad es que por ahora no ha cambiado mucho. Hay en proyecto una reforma relativamente ambiciosa en comparación con intentos que se han hecho antes para transformar la política migratoria de Estados Unidos. Lo que pasa es que pues, esto tiene que ser una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos y pues todavía la cosa está pendiente y no es nada claro que vaya a ser aprobada. Más allá de que en este momento Joe Biden tenga la mayoría en el Congreso, una reforma de este tipo genera mucha polémica, genera mucha división, mucha polarización y no es tan seguro que vaya a concretarse. No obstante, la apuesta pareciera ser que frente a un enfoque que tenía Donald Trump en el que todo lo que sonara a migración intentaba securitizarse, es decir, a percibirse simplemente como un problema de seguridad, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y de los estadounidenses y que por lo tanto se tenía que enfrentar con represión, con reclusión. La apuesta de Joe Biden ha sido parece que va a ser un poco más amable en el sentido de una apuesta por permitir que los menores de edad se reencuentren con familiares, que puedan permanecer en Estados Unidos y que incluso mucha de la población migrante que ya reside irregularmente en Estados Unidos pueda legalizar su situación. Un poco con estas expectativas es que se proyecta por ahora una política que pareciera dar un cambio frente a lo que teníamos durante el gobierno de Donald Trump. También cierto cambio frente a lo que teníamos durante el gobierno de Barack Obama, aunque recordemos que durante el gobierno de Obama también hubo un esfuerzo de transformar la política migratoria y finalmente no contó con suficiente apoyo en el Congreso y lo que al final terminamos teniendo fue muy distinto a lo que Obama inicialmente había proyectado. Pero justamente ellos están haciendo una crítica muy fuerte a este nuevo gobierno, ¿no?, de Joe Biden, porque no ven acciones sobre esta situación migratoria que es más que evidente que es crítica, doctor Ricardo. Y a esta inquietud también quiero sumarle otra, ya que usted venía hablando de la legalización, y es que en un futuro sí es posible que se pueda legalizar esa situación, o sea, ¿es posible que se puedan convertir en ciudadanos estadounidenses? Los cambios apenas se están empezando a ver, no son muchos porque el gran paquete de cambios aparentemente vendría después de la aprobación de una norma que no va a ser nada fácil que se apruebe. Por ahora los cambios han sido decisiones ejecutivas mucho más puntuales relacionados con un enfoque un poco menos represivo y una apuesta menos fuerte que la que tenía Donald Trump de utilizar incluso la separación de padres e hijos como instrumento casi que de disuasión para que las personas que querían migrar se lo pensaran dos veces.
veíamos que un poco la recepción de los migrantes, al menos en la forma como se reciben, en la forma como se trata, la valoración de solicitudes de asilo, la forma como se intenta conectar a los niños con parientes que estén en Estados Unidos, da algunas muestras de cambio. No es exactamente lo mismo que teníamos con el gobierno de Donald Trump. No obstante, seguimos viendo los centros de reclusión, seguimos viendo jaulas, seguimos viendo situaciones absolutamente violatorias de los derechos humanos, y hasta que no haya un resultado sobre la reforma migratoria que propone Biden, seguramente no habrá cambios trascendentales. De hecho, no es para nada seguro que vayamos a tener esta reforma. Entonces, en últimas, la esperanza de que las cosas van a cambiar hay que tomarla con mucha moderación. Si bien no es lo mismo un gobierno de Donald Trump que un gobierno de Joe Biden, los cambios tampoco es que estén asegurados. En ningún momento Joe Biden ha dicho tampoco que le va a abrir la puerta a todos los migrantes. La idea incluso de legalizar la situación de algunos migrantes que en este momento todavía tienen una situación irregular aplica de momento, por lo que ha dicho, solamente para las personas que ingresaron a Estados Unidos antes de este año de 2021. Entonces, así las cosas, seguramente las nuevas personas, los nuevos migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, pues no tienen para nada garantizado ni una política de puertas abiertas, ni que van a poder cruzar la frontera, y tampoco tenemos la certeza de que empezaremos a ver menos niños intentando cruzar solo las fronteras para reencontrarse con sus parientes en Estados Unidos. Doctor Ricardo, con este panorama, entonces, ¿cuál es la suerte o qué le puede esperar a un migrante? La situación en este momento de los migrantes en Estados Unidos y en general en todo el mundo, migrar es supremamente difícil. ¿Sí? Quienes hacen la apuesta por cruzar las fronteras, especialmente quienes lo hacen irregularmente, es que, digamos, durante el camino probablemente van a tener situaciones incluso de abuso sexual, de explotación, de desaparición forzada, de asesinatos y otra cantidad de tragedias con las que se enfrentan estos y otros tantos migrantes. Una vez logran ingresar a Estados Unidos, un poco la apuesta que hacen quienes logran llegar, ¿sí? que realmente son quienes tuvieron suerte en el proceso, es intentar demostrar que tienen una situación que los forzó a salir de su lugar de origen, usualmente algún tipo de amenaza contra su vida, que a la hora de justificarla pues pueden hacer alguna solicitud de protección en el país receptor. Esta es la apuesta de muchas de las personas que han venido migrando hacia Estados Unidos, intentar presentar algún tipo de pruebas que demuestren que eran perseguidos políticos, que la violencia que se había ensañado particularmente contra ellos, y que a partir de eso pudieran tener algún estatus de protección en Estados Unidos. Sin embargo, es un porcentaje relativamente bajo de personas los que logran acceder en estas condiciones. Los que logran cruzar la frontera y no son, digamos, detenidos, seguramente pasarán muchos años en la irregularidad. Se calcula que en Estados Unidos los migrantes irregulares pueden pasar hasta 15 años sin legalizar sus papeles. Y pues, bueno, en el caso de los niños, por lo menos en este momento hay las expectativas de que se puedan reencontrar con algún pariente que esté en Estados Unidos. Como lo decía hace un rato, más o menos el 80% de estos niños tienen ya algún pariente en Estados Unidos, algún conocido, alguien que los pueda recibir. ¿De qué países provienen principalmente estos menores, doctor Ricardo? La composición de los flujos hacia Estados Unidos ha sido cambiante a través de la historia. Si uno mira hace unas décadas, los principales migrantes de Estados Unidos hacia Estados Unidos eran principalmente europeos. Recientemente han empezado a ser latinoamericanos y asiáticos en la gran mayoría. Particularmente los menores que en este momento estamos viendo en las fronteras provienen del Triángulo del Norte, principalmente de países centroamericanos, también un poco de México, en los que la situación económica, social, política hace que pues los padres se planteen que es muy difícil darle un futuro mejor a estos niños y opten por esta decisión tan arriesgada de intentar un paso irregular por una frontera. Hablemos de nuestro país. ¿Cómo ha sido la historia de los colombianos en estas grandes migraciones? Colombia siempre ha sido uno de los grandes emisores de migrantes.
¿sí? Por situaciones que conocemos de nuestra historia de violencia que tiene ya bastantes décadas y también por tener una economía que nunca ha logrado darle una calidad de vida, digamos, suficientemente digna a la totalidad de la población de Colombia. Siempre han salido migrantes, muchos hacia Europa, muchos hacia Venezuela y muchísimos hacia Estados Unidos. Recientemente el rol de Colombia en el mapa de las migraciones ha cambiado un poco porque nos hemos convertido en receptores de migrantes. Entonces esas historias de los dramas que veíamos en las fronteras del norte de migrantes que arriesgan su vida para intentar cruzar una frontera, ahora la empezamos a notar también en nuestras fronteras, pero digamos que es un rol que empezamos a tener en nuestro país recientemente. Históricamente éramos nosotros los que nos arriesgábamos a cruzar irregularmente las fronteras. Porque una y otra vez gigantescas caravanas de migrantes centroamericanos insisten en llegar a Estados Unidos. Se ha hablado siempre del sueño americano, de las oportunidades, pero bueno, digamos, lo menciona usted también con la transición de estas administraciones y que posiblemente no haya muchas mejoras para los migrantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ahí vemos que en las dinámicas migratorias tienen una particularidad y uno, por buenos que puedan ser los salarios en un país, uno no se va a ese país si no tiene claro de qué va a vivir. Es muy poco probable que un migrante centroamericano se quiera ir a, no sé, a Dinamarca con todo y que los salarios y las condiciones de vida probablemente sean mejores, pero si no conoce a nadie allá, si no conoce el idioma, si no tiene ni siquiera muy claro cuál es el camino para llegar, pues probablemente no se va a aventurar. Una de las cosas que hace que Estados Unidos sea un destino tan atractivo es que prácticamente en todas las familias latinoamericanas hay algún pariente que vive en Estados Unidos. Eso hace que haya cierta expectativa de que va a haber un lugar al que llegar, de que va a haber una red que lo pueda acoger a uno, ¿sí? Y que más o menos hay una persona que lo puede orientar a uno en el proceso de conseguir trabajo, conseguir dónde vivir y mirar pues cómo sobrevivir, sobre todo en esa etapa inicial de la migración. Obviamente Estados Unidos tiene una calidad de vida que resulta atractiva para muchas personas, pero creo que lo fundamental es que hoy Estados Unidos está conectado con todo el mundo por unas redes migratorias que se construyeron a través del tiempo. Estados Unidos históricamente ha sido uno de los principales receptores de migrantes y una vez que un país empieza a recibir migrantes se forman estas cadenas que seguramente existirán a lo largo de toda la historia. Doctor Ricardo, ¿no hay una actitud tal vez permisivas de países como México o Guatemala que permiten el paso de estas personas? Mejor dicho, ¿no se deberían extremar un poco las medidas para la salida de estas personas? Pues más o menos, un poco. O una evaluación, evaluar tal vez justamente eso, ¿no? ¿A dónde se van? ¿Con quién? ¿Para qué? Digamos que uno de los grandes problemas de la política internacional es entender los fenómenos migratorios, porque por definición están ocultos. Uno no sabe dónde están los migrantes, ¿sí? Porque están justamente intentando no dejarse encontrar por el Estado. Estamos hablando de países centroamericanos, estamos hablando de México, estamos hablando de países que tienen digamos que una capacidad institucional relativamente limitada y que usualmente no logra cobijar a la totalidad del territorio, ¿sí? Usualmente, ¿sí? En otros momentos de la historia, estos países podían hacer un esfuerzo quizás más grande por encontrar a los migrantes y por impedir esos flujos migratorios hacia Estados Unidos. Lo que pasó es que, por ejemplo, un poco estos países tomaban esas iniciativas de restringir un poco los flujos a cambio de cooperación de Estados Unidos. Lo que pasa es que especialmente durante la presidencia de Donald Trump, este expresidente tuvo una actitud muchísimo más confrontacional con estos países, de señalarlos, ¿sí? De restringir los apoyos, de cambiar esa estrategia de cooperación por una estrategia de presión que hacía que, pues, para estos países que ya tienen unas capacidades institucionales limitadas, ¿sí? Pues fuera todavía menos atractivo evitarle un problema a un Estados Unidos que de cualquier forma no parecía muy dispuesto a establecer lazos de cooperación. Entonces, por eso fue que, sobre todo en estos años del gobierno de Donald Trump, más de una vez vimos caravanas migratorias. No obstante, las caravanas siempre se han presentado, o por lo menos en las últimas décadas, desde América Latina hacia Estados Unidos, se presentan cada cierto tiempo ante las expectativas de que pueda haber algún cambio en la política estadounidense, ¿sí? Eso lo vimos en algunos momentos cuando había cierta expectativa en Estados Unidos de que el gobierno Obama iba a hacer algún cambio en la política migratoria. Allí veíamos una ola migratoria. También ocurrió durante el gobierno de Trump y ocurre ahora con las expectativas
expectativas que hay de que cambiará la actitud de Estados Unidos frente a la recepción de los migrantes. Entonces, que otra vez hemos visto unos flujos bastante significativos hacia Estados Unidos y que los estados centroamericanos y del Caribe quizás no siempre no hacen mucho esfuerzo por evitarlos, porque un poco están a la expectativa de qué es lo que puede ofrecer Estados Unidos. En el paquete de reformas que ha propuesto Joe Biden hay justamente algunos paquetes de ayuda a estos países que seguramente puede hacer que nuevamente se construya una relación de cooperación que vuelva a estos países centroamericanos un poco más protagonistas en el control, en el manejo de estos flujos migratorios. Ahora que usted tocaba el tema de México, ¿qué hay que decir sobre justamente pues estas acciones migratorias que tiene en este momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que es uno de los roles polémicos porque aparentemente, y digamos que resulta ser un poco chocante con lo que inicialmente parecía ser, al menos cuando era candidato Andrés Manuel, porque finalmente él abogaba un poco por la autonomía de México frente primero a un candidato y luego un presidente de Estados Unidos que trataba un poco de criminales a los mexicanos, que además les decía que les iba a construir un muro y encima de todo les decía que los mexicanos iban a terminar pagando el muro, ¿sí? Obviamente el discurso de López Obrador fue inicialmente muy nacionalista o mejor autonomista en el sentido de exaltar ese sentido de la mexicanidad, de somos un país digno y no nos vamos a arrollar ante Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene muchos elementos de presión sobre Estados Unidos, principalmente porque buena parte de la economía de México depende de Estados Unidos, ¿sí? Y Trump optó por una política un poco, no sé cómo llamarlo, quizás de extorsión sobre México, en el sentido de decirle que si usted no nos apoya con el control de estos flujos migratorios, pues le subimos los aranceles y a partir de esa amenaza de un poco afectar la economía mexicana, cambió bastante la posición mexicana hasta convertirse en este país que vemos hoy, que tiene una actitud mucho más represiva contra la migración de lo que habríamos imaginado durante la campaña de López Obrador. Doctor Ricardo, veíamos estas imágenes de este niño pues bastante desgarradoras, pero quiero que usted como experto me diga si esto que podría ser calificado como crueldad es indolencia o es desesperación de los padres. Yo creo que desesperación. Evidentemente no conocemos quiénes son los padres de este niño, no sabemos qué se les pasaba por la cabeza, pero pues es que son tantos niños los que intentan cruzar la frontera, son tantas personas las que intentan cruzar esta y otras fronteras, que finalmente me dice, mire, no es que haya tantas personas indolentes en el mundo, es que sinceramente probablemente pues, lo que le esperaba a este niño en su casa pues también habrían sido lágrimas, ¿sí? Finalmente el cálculo que termina haciendo un migrante cuando apuesta por la experiencia de migrar o un padre cuando apuesta porque su hijo migre es que si bien correrá enormes riesgos en el camino, finalmente si logra llegar tendrá una vida mejor. Y esa esperanza es lo que hace que finalmente pues, se opte por tomar semejantes riesgos para la vida y para la dignidad. Doctor Ricardo, hay un punto muy importante, ¿no? Y es el tema de los coyotes, que se ha venido hablando, trabajando con las autoridades, pero este fenómeno no se acaba. Además, hablamos de estas personas que se encargan a veces de robar a los migrantes, de asesinarlos, de llevarlos a condiciones extremas. Aquí en Colombia hablamos en Capurganá, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con las autoridades en esos controles migratorios? Cuando una persona opta por migrar, o sea, no es tan fácil como empezar a caminar hacia el norte y eventualmente llegar a Estados Unidos. Hay caminos por los que se puede pasar, hay caminos por los que no se puede pasar, hay seguramente funcionarios estatales que tienen que ser sobornados, hay
cruces fronterizos que son físicamente posibles, cruces fronterizos que son imposibles, y pues una persona promedio que intenta migrar no conoce estas cosas. A menudo lo que tiene que hacer una persona que intenta llegar a Estados Unidos o que intenta cruzar cualquier frontera es apoyarse en redes de trata de personas que justamente se han convertido un poco en mercaderes de este tipo de experiencias. Lo que pasa es que obviamente son pues personas que viven en la absoluta ilegalidad, y no solo en la ilegalidad, sino también en la inmoralidad absoluta, porque las cosas que hacen es, pues más allá de apoyar a un migrante para que cruce la frontera, es muchas veces apoyarse en ellos, por ejemplo, para intentar ingresar distintas cosas de contrabando a Estados Unidos, drogas, armas, entre otras. Entonces, los migrantes finalmente terminan siendo víctimas no solo de una situación de origen que los afecta profundamente, que afecta su dignidad, sino que además terminan siendo víctimas de lo peor que se le pueda pasar a uno por la cabeza. Muchas de estas personas, sobre todo muchas mujeres, son víctimas de violencia sexual en el intento de llegar a Estados Unidos, ¿sí? Muchas veces estos niños, estas personas, estos migrantes tienen que viajar exponiendo su vida porque viajan con drogas, ¿sí? O sencillamente son abandonados en el desierto o, digamos, todo lo que a uno se le puede ocurrir en el mundo de la ilegalidad, prácticamente a todo están expuestos estos migrantes. Y justamente el problema es que pues estamos hablando primero de enormes extensiones de tierra en las que es muy difícil tener control estatal, y segundo, pues estamos hablando de estados que, como decía antes, son institucionalmente débiles y que no logran un control efectivo de todo el territorio. Entonces, digamos que ha surgido un negocio bastante lucrativo de trata de personas en esta y en muchísimas fronteras alrededor del mundo. Es el doctor Ricardo Betancourt, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Pues Ricardo, gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa y de hablarnos un poco de este panorama que resulta bastante cruel, sobre todo para los niños que en este momento están pasando por esta situación. No, gracias por la invitación y sobre todo gracias por poner la atención, por llamar la atención sobre un tema tan cruel, tan doloroso, que nos debería preocupar como humanidad. Son más de 19.000 niños en esta situación en este momento, y aquí en Sala de Prensa vamos al primer corte y al regresar vamos con el radar de Ricardo Ospina. Regresamos a Sala de Prensa. Bienvenidos a todos los usuarios que se conectan a esta hora con nosotros. Y a continuación, Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, que nos cuenta hoy qué tiene en su radar. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora el ambiente de agitación social que se está ya vislumbrando para el país ante la presentación en cualquier momento, muy seguramente antes de que termine esta semana, del proyecto de reforma tributaria que el gobierno pretende llamar de otra forma porque dice que busca hacer que sean permanentes las ayudas para quienes han sufrido de forma más severa el impacto de la pandemia. Es decir, el gobierno pretende ampliar y hacer permanente ingreso solidario, hacer gratuita la matrícula universitaria para los estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas y también extender otro tipo de beneficios. Eso sí, esa es la parte social, pero la plata, que serán cerca de 30 billones de pesos, saldrán de más impuestos, que entre otras cosas pretenden imponer IVA pleno del 19% a productos que el gobierno no considera básicos de la canasta familiar, pero que la mayoría de colombianos consideran que sí lo son, como el café, el chocolate, la sal y el azúcar. La Central Unitaria de Trabajadores CUT, el principal sindicato de Colombia, anunció movilizaciones para el próximo miércoles 28 de abril en contra del proyecto de reforma tributaria. A esta movilización se han sumado otras organizaciones en el departamento del Cauca. Esto desde el punto de vista de los trabajadores, pero también desde los gremios han expresado su preocupación por esta parte de la reforma tributaria. Dicen que sería muy grave
que los colombianos de todos los estratos, sobre todo los menos favorecidos, terminen pagando los platos rotos. Azocaña, por ejemplo, dijo que imponer un impuesto del 19% de IVA al azúcar afectaría al 94% de los colombianos. Y en sentido similar se han manifestado los cacaoteros y también los productores de café, entre otros. La verdad es que el gobierno pretende obtener cerca de 30 billones de pesos con este proyecto de reforma tributaria, porque entre otras cosas pretende que los colombianos que ganan de 2,5 millones de pesos mensuales hacia arriba paguen renta. Eso implica el aumento de toda la pirámide hacia arriba y bajar el listón de quienes empiezan a pagar renta. Quitar beneficios, por ejemplo, deducciones de renta para quienes tienen cuentas AFC para compra de casa, o por ejemplo, quienes tienen medicina prepagada o pensiones voluntarias. Y adicionalmente, pretende el gobierno nacional poner impuesto a las pensiones de 7 millones mensuales hacia arriba. Además de ello, de nuevo se habla del impuesto al patrimonio, aunque dice que es temporal, pero que para algunos analistas significaría un riesgo de fuga de capitales de Colombia hacia el exterior. La verdad es que es una reforma tributaria bastante impopular, muy difícil, que están, entre otras cosas, exigiendo a las centrales de riesgo, las internacionales centrales de riesgo, para evitar una disminución en la calificación de la deuda colombiana, lo cual pondría al país en una situación realmente muy complicada. Políticamente no tiene fácil el camino esta reforma, porque en año preelectoral seguramente muy pocos congresistas de frente apoyarían esta iniciativa. Ricardo, gracias. Y aquí llegamos al final de Sala de Prensa. Continúe con nosotros y a continuación Signo Pesos. Buenas noches.